Bienvenidos a otro video de la serie Más allá de mostrarme en Tableau. En este tercer video veremos los gráficos de waffle. ¿Qué es un waffle? Bueno, un waffle es un postre que se caracteriza por ser cuadriculado, y este es el concepto de la cuadrícula, el que está detrás de los gráficos de waffle. ¿Cuándo vamos a usar un gráfico de waffle? Bueno, cuando se necesita resaltar una sola cantidad, o varias, pero que es un solo rubro. Cuando el porcentaje es exacto o no importa tanto la precisión al momento de graficar. ¿Y cuándo no usar un gráfico de waffle? Bueno, cuando hay más de una cantidad relevante, en su lugar es mejor ocupar otro tipo de gráfico. Y cuando es indispensable la precisión. Platicaremos de tres tipos distintos de construir el gráfico de waffle. El primero de ellos es con una plantilla, más los datos ya calculados. La segunda forma de construir un waffle que vamos a platicar es por un join inner de la plantilla más los datos, calculados o no. Y la tercera forma va a ser por densificación de datos. Aquí solo vamos a ocupar una sola tabla. Por supuesto, una vez que hayamos terminado de platicar sobre las formas de construir el waffle, pues vamos a tener algunos ejemplos extra de algunas aplicaciones de este conocimiento. En este primer ejemplo, lo que vamos a ocupar son dos archivos, el archivo de plantilla y el archivo de datos calculados. Por archivo de plantilla me refiero únicamente a un archivo con 100 celdas, donde cada celda representa un 1%. Por el archivo calculado me refiero a cualquier archivo de datos que tenga en el que se pueda calcular un porcentaje del total. Para este ejemplo voy a tomar una proyección de población del INEGI México para el año 2000, en el que únicamente hay un cálculo, que es el porcentaje total que corresponde a la población de cada uno de los estados. He hecho dos conexiones en Tableau. La primera de ellas, la primera de ellas es hacia la plantilla, que es esta, y la segunda conexión es hacia los datos. Ok, lo primero es construir el waffle. El waffle no es más que una serie de 100 puntos distribuidos en líneas de 10 dentro del plano XY. Entonces, vamos a calcular primero el eje X como una... Ahora vamos a calcular el eje Y. Ojo, yo aquí lo estoy calculando, pero su plantilla ya puede contener estos cálculos de dónde quieren colocar cada uno de los 100 puntos. Y de hecho esto es algo importante porque más adelante veremos waffles personalizados donde esto no es necesario, hacer estos cálculos. Bueno, entonces colocamos el eje X en el eje X, el eje Y en el eje y listo. Como podemos ver, el waffle no es más que, como dije hace rato, una serie de 100 puntos en líneas de 10. Bueno, pues vamos a cambiarlo de una vez a waffle. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es indicar dentro de estos 100 puntos a qué porcentaje corresponde cualquier otra medida. Para eso vamos a hacer uso de la tabla de población. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Tenemos las regiones de México y la población que corresponde a cada una de las regiones de México. A ver, mm, este es el porcentaje que equivale a cada una de las regiones o, en su caso, a cada uno de los estados. Correcto. Bueno, ahora vamos a combinar esto con el waffle para que el waffle nos indique cualquiera de estas métricas que queremos medir. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, simplemente con un campo calculado que enlace los dos datos.
Es indispensable colocar aquí zoom porque si no, no lo reconoce como una operación de agregación. Y listo, así de sencillo tenemos hecho nuestro gráfico de waffle. Aquí está al 100% porque evidentemente la suma de todo lo que tenemos en la otra, en la otra data nos da 100. Entonces tendríamos que ir filtrando todo esto para que el waffle funcione. Hagámoslo por región, que es el más amplio. Mm, Centro norte, y aquí ya se iluminó el 11. Vamos a ver. La región centro-norte efectivamente corresponde a un 11% de la población. Veamos la región centro-sur a un 22.7. Vamos a ver. Centro-sur a un 22.7. Esto es de lo que mencionaba en un principio, donde la precisión no es tan importante. Si quisiéramos colocar un poco más de detalle, pues bueno, podemos colocar este detalle, lo podemos colocar en la columna o en la fila para que también vaya apareciendo. Pero esto ya son cuestiones meramente estéticas. Y listo, de esta forma sencilla tenemos construido nuestro primer gráfico de waffle en el que hemos ocupado una plantilla y unos datos ya calculados. Vamos a ver la segunda forma, es decir, con un inner join más una plantilla. Vamos a ocupar exactamente la misma plantilla con las 100 secciones del waffle y el porcentaje de cada una de ellas y la misma plantilla de población, perdón, y la misma data de población. En esta ocasión lo primero que hay que hacer es conectar la plantilla o la población, es indiferente. Tenemos la plantilla, entramos al modelo de datos de la plantilla y vamos a hacer un inner join con los datos que queremos ocupar. El inner join va a ser un interior y vamos a hacer un cálculo de unión con un dummy de 1 en ambos lados. Listo. Como pueden ver quedó fusionado. Vamos a hacer exactamente lo mismo que la vez pasada. Bueno, voy a hacerlo más rápido. El campo X y Y. Ahí ya creé X. En X. Vamos a crear Y. Insisto en que la creación de X y Y es a libre albedrío, ¿no? Yo aquí las puse porque, bueno, quise hacer más ligera mi plantilla. Lo siguiente será crear un campo calculado que sea el que calcule lo que nos interesa de la data. Por ejemplo, calc porcentaje de data. Ojo, aquí muy importante con lo que se va a hacer. Vamos a hacer un cálculo de agregación sobre, vamos a hacerlo atributo sobre la suma de... Listo. Esto se trata de hacer para cada una de las filas la división entre el total de cada una de entre el total de la suma de todas las filas, es decir, para sacar el porcentaje de cada una de ellas, sin que al momento de colocar filtros se pierda esta. Ojo, aquí hay un punto muy importante, y es que como se hizo un inner join con una tabla de 100, esto está densificado hasta 100 lugares. Es decir, por cada porcentaje hay 100 espacios que hay que llenar, entonces únicamente lo llenamos multiplicando por 100 el cálculo. Le damos a aplicar y aceptamos. Y lo segundo, el siguiente paso será crear pues el coloreado del waffle.
Podemos ocupar cualquiera que lo convierta en una operación de agregación. Voy a ocupar promedio. En este caso sería el promedio del porcentaje, que es este que está aquí de nuestra plantilla, en comparación si es menor o igual que el cálculo que acabamos de hacer, cálculo de porcentaje de tabla. Y listo. Y ya está el waffle pintado. Este tipo de waffle tiene la particularidad que aquí sí podemos seccionar cada una de las subcategorías que querramos colocar. Vamos a ver, supongamos entidad hacia las... Sí, sí, entidad hacia las pilas porque es la más larga. Y vamos a colocar región hacia este sitio. Y vamos a mostrar otra vez el filtro. Y listo. A ver, supongamos que queremos ver solo las de centro-sur. En ese caso, centro-sur está compuesto por la Ciudad de México, que tiene un... Ah, pero como no podemos ver el porcentaje, vamos a colocarlo en la descripción. Ah, y para terminarlo de completar, vamos a colocar un formato de número, porcentaje. Vamos a darle a una igual. Listo. La Ciudad de México tiene el 6.9% de la población del país. El Estado de México tiene el 14.2%. Morelos tiene solo un 1.6%. Morelos tiene un 1.6% y así sucesivamente. Eh, por ejemplo, Centro Norte. Centro Norte tenemos a Guanajuato que tiene casi el 5%, Aguascalientes que tiene el 1.1%. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto funciona? Bueno, vamos a ver aquí. Región, entidad, porcentaje. Les decía, por ejemplo, el Estado de México que era el 14.22. Ah, mejor, vamos a dejarlo por aquí. ABCD, Estado de México. Aquí está. Estado de México, 14.22. Vamos a combinarlo, ¿qué tal con Ciudad de México? Ciudad de México, 14. Ciudad de México tiene un 14.02. A ver, Centro Norte. Ciudad de México, 6.88, perdón. Ciudad de México, 6.9. El resto, nuevamente, como dije la vez pasada, son cuestiones estéticas. Podemos quitar los encabezados y, no sé, podemos colocar alguna leyenda como con anotar. Supongamos que queremos un área y es entidad. Y listo. Mm, no sé, se me ocurre colocar otra ciudad como Guanajuato. Y de esta forma es como el resto, insisto, son cuestiones estéticas. Y de esa forma es como construimos un waffle de la forma inner join. Bueno, para la tercera forma de construir el waffle, vamos a ocupar la misma tabla que hemos venido ocupando varias veces, la de la población en México en el 2020 proporcionada por el INEGI. Está dividida entre estados y regiones. El primer paso se hace aquí, en la fuente de datos. Se entra con doble clic al modelo de datos y se crea una unión consigo misma. De esta unión que se acaba de hacer, acaba de aparecer dos nuevas columnas que es hoja y nombre de la tabla. Como pueden ver, solo lo único que se ha hecho es que se ha repetido. Vamos a ocupar esta nada más. Esta la podemos ocultar. No nos va... Ok. Lo primero que hay que hacer es construir los 100 puntos del waffle. Para eso vamos a auxiliarnos de index. Lo segundo es construir los límites de la densificación de datos. Para eso vamos a hacer un campo calculado con esto.
Es decir, para los datos de la tabla 1 va a ser un 1 y para los datos, perdón, para los datos de la tabla sin prefijo es 1 y para los datos de la tabla con prefijo es 100. Y vamos a llenar esos espacios con 100 lugares. Lo siguiente es construir la densificación a partir de este campo calculado. Lo siguiente es llenar esta densificación. Lo llenamos por medio de agrupaciones, es decir, agrupamos cada uno de los datos que hay entre 1 y 100 en grupos de 1. Lo siguiente es calcular el plano cartesiano en el que vive el waffle, es decir, lo primero es construir el eje X, que es pues con el cálculo que ya hemos ocupado otras veces, ¿no? Lo siguiente sería construir el eje Y como siempre, X a X, Y a Y. Aquí hay un paso extra. X lo vamos a calcular en función del índice, es decir, el que va del 1 al 100. Pero aquí todavía no lo tenemos colocado, entonces lo colocamos. Tenemos la densificación y lo vamos a calcular en base a la densificación. Y también lo vamos a calcular en base a la densificación. Y listo, ya tenemos construido el waffle. Es decir, 1, 2, 3, 4, al 10, 20, 30 y así hasta el 100. Aquí pueden ocupar la forma que quieran. Yo prefiero utilizar círculos, cuadrados o lo que sea, ¿no? Esto es indiferente. Ahora, aquí en nuestra tabla tenemos en cada una de las filas tenemos la población, pero no tenemos definido cuál es el porcentaje que corresponde a esta población. El siguiente paso es definir eso. Lo pueden hacer con cualquier otro dato que tengan, ¿no? Cualquier pregunta al respecto sobre la parte de atributos o nivel de detalle, abajo en los comentarios. A este waffle le podemos meter ya sea en el eje X o en el eje Y algo que divida los datos. Y en este caso tendríamos waffles más pequeños. Lo siguiente es calcular lo que va a ir el porcentaje que va a mostrar cada uno de esos waffles. Lo siguiente es darle valor a cada uno de estos puntos del waffle en relación al porcentaje. Lo siguiente es colorear el waffle, es decir, ya tenemos cuánto vale cada uno de estos puntos, ya tenemos qué es lo que se quiere mostrar en cada uno de estos puntos. Ahora es colorear cada uno de los puntos. Arrastramos hacia color. Aquí vemos que únicamente tenemos dos puntos iluminados. Bueno, esto es por el cálculo que estamos haciendo de color. Nuestro cálculo no es exacto, es lo que mencionaba al principio del waffle. Esto debe llegar como a un 99.9%. Esto lo podríamos rellenar después, ¿no? Por el momento nada más vamos a ver la parte visual. No sé, región. Supongamos que lo queremos dividir por región. Vamos a comprobar si esto es cierto. Centro norte nos está marcando un 11%.
Vamos a ver, regiones, la población, porcentaje del total. Aquí está. La región centro-norte tiene un 11%. Aquí está, centro-norte con un 11%. La región centro-sur da un 22% aproximadamente. Centro-sur 22%. Y así sucesivamente. De esta forma ya hemos creado un waffle por medio de la densificación de datos. Eh, el resto son meramente cuestiones estéticas, como por ejemplo como el cambiar aquí y únicamente mostrar algunos de los valores, o el ocultar los ejes. Ahora vamos a ver cómo colocarle una etiqueta. Ojo, a este tipo de gráficos no se le puede colocar el- la parte de aquí de marca, etiqueta de marca. Es muy complicado. A este tipo de gráficos las marcas se le colocan de otra manera. Vamos a ver cómo se hace. Creamos un campo calculado y etiqueta. Arrastramos hacia etiqueta. Mm, colocamos que permitimos que se superpongan. Esta etiqueta la vamos a editar el cálculo de tabla. Vamos a ocupar la densificación, tanto para este como para el. Listo. Ya tenemos aquí la etiqueta. El resto nuevamente solo son cuestiones estéticas. mm, Tales como, no sé, colocar esto como porcentaje. Y no sé, hacer la etiqueta un poco más grande. Y listo. De esta forma podemos construir un waffle a partir de la densificación de datos. Aquí no necesitamos ninguna plantilla. A continuación vamos a ver otros tipos de ejemplos de acomodo del waffle. Para nuestros ejemplos de diferentes tipos de waffles, aquí ya tengo yo un par de bases de datos cargadas. La primera de ellas es la plantilla del waffle que ya conocemos, es decir, 100 puntos del 1 al 100 y cada uno con valor de un 1% del 1 al 100. Y la otra que tengo cargada es un cuestionario sencillo de sí o no, donde sí es un 66% y no es un 34%. ¿Ok? Sería crear X y Y. Estas cuentas corresponden a la ecuación triangular. No me voy a detener aquí, nada más es para ejemplificar la forma que pueden tener los datos. Este es el cálculo de Y. Como siempre, X a X, Y a Y. Lo siguiente es, bueno, vamos a duplicar este para poderlo utilizar como dimensión. En esta dimensión vamos a cargarlo a detalle para que cada uno de nuestros 100 puntos corran en X y en Y con el X y Y que acabamos de calcular. En este caso vamos a X, vamos a editar el cálculo de tabla, dimensiones específicas. Ahora vamos con Y, editamos el cálculo de tabla, y el X lo calculamos con este, X lo calculamos también con dimensiones específicas y listo. Mm, Tenemos construido un waffle en forma de diamante. Bueno, pero vamos a darle un poquito más de estética, ¿no? Perfecto. Ahora hay que rellenar con color el waffle. Para eso tenemos este ejemplo simple.
Vamos a ver color. Este va a ser algo muy sencillo. Si este es menor que... Y listo. Y vamos a colocar un ejemplo simple. Una respuesta, digamos, solo la C. Y listo. Tenemos nuestro gráfico de waffle en forma de diamante. Esto lo podemos rotar intercambiando, por ejemplo, el eje X y el eje Y. Tenemos un waffle que se llena hacia arriba. Intercambiándolos aquí tenemos un waffle que se llena de izquierda a derecha. Intercambiando los ejes. Por ejemplo, tenemos un waffle que se llena de derecha a izquierda. Y así. Mi favorito es este, el que se llena hacia arriba. Pero vamos a ponerlo también un poco más estético. Vamos a agregarle aquí una anotación, mm, una marca y la marca, digamos, el porcentaje. Vamos a agregarle aquí una anotación. En este caso, que es el porcentaje. O sea, algo que se vea vistoso, menos. Listo. Un poco más estético. Listo. Un poco todavía más estético podría ser, mm, no sé, formatear esta hoja tal vez con un color negro. Mm, Con todo esto ya se ve bien. Podemos ocultar los ejes. Ahora ocultar estas líneas. Ocultarlas de cero. Y por último, ocultar las últimas dos. Pero hasta ahí ya tiene bastante buena pinta nuestro waffle en forma de diamante. Para nuestro siguiente ejemplo, vamos a ocupar este mapa que son 100 marcas que forman la República Mexicana. Este lo vamos a graficar en Tableau. Aquí ya lo tengo cargado. Mm, Este va a ser más sencillo. X a X, Y a Y. X es una dimensión, Y también es una dimensión. Listo, ya tenemos hecho el mapa de la República. Ah, de manera similar a como coloreamos el waffle anterior, vamos a colorear también este waffle. Listo, aquí tenemos hecho de forma sencilla otro ejemplo también sobre el waffle que no necesariamente tiene que estar en una posición XY, también puede tomar otras formas. Para nuestro último ejemplo he cargado un waffle con una distribución un poco más rara. Mm, Vamos a ver, Y a Y, X a X, es una dimensión, esta es una dimensión. Vamos a hacer
Es exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente el mismo campo calculado para colorearlo. Vamos a hacer exactamente el mismo. Bueno, aquí ya tenemos hecho nuestro ya conocido cálculo. Listo, el resto nuevamente son cuestiones estéticas. Hasta aquí, con la primera gráfica que está más allá de mostrarme en Tableau. En las siguientes videos exploraremos otros tipos de gráficos.